Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmaham Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase, una clase que de hecho estoy como que volviendo a hacer. No quedé muy satisfecho por la primera clase, entonces la estoy volviendo a grabar sobre un tema muy fascinante, de los temas que más me llaman la atención, y yo no creo que solamente a mí, sino a muchas personas en todo el mundo, que es sobre el Kundalini Shakti y los chakras. Entonces, antes de empezar con la dinámica de la clase, voy a explicarles más o menos algunos de los puntos principales que quiero que hablemos en esta clase. Para empezar, obviamente vamos a hablar sobre los chakras, ¿no? Se cree que hay diferentes chakras en diferentes tradiciones, principalmente dentro de la perspectiva del Tantra, también del yoga. Personalmente yo me inclino porque hay 8 chakras, ¿no? Que igual está relacionado a la octava musical, por así decirlo. Am, no se sabe mucho del octavo chakra, llamado Bindu chakra, que se considera que está como que en la parte trasera de la cabeza. Otra, la más tradicional, es la de los 7 chakras, ¿no? Y también tenemos a la que principalmente nos vamos a enfocar acá en la comunidad y en la clase de hoy, que son los 6 chakras. No sin descartar la idea de que hay 7 u 8 chakras, sino que dentro de la comunidad y principalmente dentro de toda la humanidad nos conviene, en mi opinión personal, enfocarnos principalmente en los 6 primeros chakras. ¿Por qué? Porque en esos 6 primeros chakras es donde mayor progreso espiritual podemos hacer, sin todavía pensar mucho en el séptimo y ni que se diga en el octavo chakra. Entonces, bueno, estos 6 chakras con los que vamos a ir estudiando, no solamente en esta clase, principalmente como para dar un enfoque general de los 6 chakras y cómo funcionan, cómo podemos distinguir de cierta manera en qué chakra es que nosotros moramos o en cuáles tendemos a morar, en qué, dependiendo de los objetivos personales que tengamos como personas, que obviamente va a haber una gran variación dependiendo de cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta de cómo podemos trabajar con esta energía divina interna femenina llamada Kundalini Shakti, para que podamos llegar de una manera tal vez más saludable y más rápida, a lograr los objetivos que tenemos en mente. Muy bien, entonces tenemos que reconocer que aparte de los chakras también hay 3 conductos energéticos, conductos de energía llamados nadis en sánscrito, nadis. Y hay muchísimos nadis en el cuerpo sutil de las personas, muchísimos. Eso también de cierta manera se lo ve en la China con el tema del chi, es donde fluye la energía. Para aquellas y aquellos de ustedes que tal vez han visto Naruto, la idea es justamente canalizar ese chi, esa energía que mora en todo el cuerpo sutil, y enfocarla específicamente a un punto. Por ejemplo, hay una parte en la serie de Naruto, en el anime, en el que tienen que aprender a caminar por los árboles. Entonces, ¿cuál es su objetivo, su práctica? Es que tienen que canalizar esa energía y llevarla, por ejemplo, a los pies. Muy parecidamente, esto lo hablaba con mi gran amiga Kali de Casa Bhakti, como hacen los bebés cuando están empezando a caminar. Poco a poco empiezan como que a poner más energía y enfoque en los pies, y de esa manera empiezan a caminar. Pero bueno, ¿por qué les menciono este tema de los nadis? Primero los vamos a mencionar. Ida, que es el conducto que eventualmente tiene como de cúspide el pétalo izquierdo en el sexto chakra, ¿no? En el Agya. Y Pingala, que es el nadi, que eventualmente tiene como cúspide el pétalo derecho en el sexto chakra. Lo hemos hablado en otras clases acá en la comunidad. Justamente Ida tiene una energía más femenina, está relacionado al camino lunar, a la luna. En la anterior clase, igual que subí a la comunidad de YouTube y demás, es justamente sobre el camino lunar y el camino solar. El camino del Nadi Ida, que está relacionado al lado izquierdo, es justamente la perspectiva de energía lunar, y Pingala es el aspecto más masculino solar. Si quieren profundizar más sobre el camino lunar y solar, tienen ese video en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Y aparte está Sushumna.
tal vez el nadi, el conducto principal, que yo personalmente, obviamente por la etapa en la que me encuentro como aspirante espiritual y el conocimiento al que he sido expuesto, no sé mucho sobre el Sushumna Nadi, pero sé que se activa solamente para yogis muy avanzados y de cierta manera igual está relacionado a el séptimo chakra, Sahasrara. Entonces, rápidamente, para capaz aquellas y aquellos de ustedes que sí han escuchado el término de los chakras, pero tal vez no saben algunos de los nombres y demás, rápidamente vamos a ir por los nombres que ojalá me los acuerde, claro que sí. Es el primero, el chakra raíz, lo podríamos incluso principalmente em, hablarlos en español, pero igual rápidamente los voy a decir en sánscrito. El primero, el de chakra raíz, es el Muladhara, de ahí el segundo chakra es el Swadhisthana, el tercero es el Manipura, el cuarto es Anahata, el quinto es Vishuddha, el sexto es Agya, Ajna, se pronuncia Agya, el séptimo es Sahasrara y el octavo es el Bindu. Esos son los 8 nombres en sánscrito de estos 8 chakras. Entonces, el primer chakra lo podemos entender en español como el chakra raíz. El segundo chakra en español, si no me equivoco, es el chakra sacro. De cierta manera así se lo traduce, me imagino que hace referencia un poco a la energía sagrada sexual, no estoy muy seguro, pero así se lo conoce, sacro. El tercer chakra es el chakra del plexo solar. En el estómago, ¿no? En el centro del estómago. El cuarto chakra, Anahata, es el chakra del corazón. El quinto es el chakra de la garganta, el chakra de la verdad, el chakra del conocimiento, Vishuddha. El sexto chakra, famosamente en español, lo conocemos como el tercer ojo, ¿no? Es el sexto chakra, el chakra del Vijnana, el chakra de la sabiduría. Y el séptimo chakra tiene un concepto muy, muy especial en el que es el chakra. Todos estos chakras, especialmente hasta el sexto, tienen diferentes pétalos. Son como, chakra literalmente quiere decir como que rueda, entonces son como ruedas de energía, son dimensiones energéticas. Entonces, si por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero de una manera muy directa, vemos una película de terror con mucha sangre y mucho miedo, eso nos va a llevar a la frecuencia del miedo, va a hacer que el Kundalini Shakti more en ese primer plano. Y así lo vamos a explicar un poco más a detalle más adelante. Entonces, cada uno de estos 6 chakras iniciales tienen diferentes pétalos. No sé a mucha profundidad, es un tema bastante esotérico exactamente qué cada pétalo de cada chakra hace. Tampoco nos interesa en esta etapa saber de tanto detalle, aparte no es conocimiento público abierto espiritual en el mundo en la actualidad. Pero sí podemos entender, por ejemplo, el sexto chakra que solamente tiene 2 pétalos. Como les digo, estos 2 conductos, estos 2 nadis llamados Ida y Pingala, si pueden ver en el thumbnail o en la miniatura de YouTube o buscan arte en Pinterest o en YouTube, en Google con respecto a Kundalini Shakti, los chakras, van a ver en una ilustración completa que hay como que 2 serpientes, por así decirlo, que van subiendo por lo que es el Sushumna Nadi, que es el conducto principal, que también de cierta manera está sí o sí relacionado a la columna vertebral. Entonces, estas dos nadis, estos 2 conductos, Ida y Pingala, van como que entrelazándose, van de aquí para allá a lo largo de la columna del Sushumna Nadi y tienen la cúspide en el sexto chakra. Entonces, el pétalo derecho, Pingala, energía masculina, solar, disciplina, control, ciertos horarios, una energía mucho más masculina, y el Ida, que es el conducto izquierdo, que es más femenino con respecto a la madre, mucho más dinamismo, mucha más, no tan estructurado y disciplinado y cerrado, sino un poco más de libertad, no hay vergüenza, etcétera. Muy bien, entonces, mencionando el tema de los pétalos, que es muy interesante, el Sahasrara chakra que se encuentra en la coronilla de la cabeza, justamente no es por nada que a los bebés cuando recién nacen se les dice que tienen que tener mucho cuidado con la cabeza, tanto la coronilla como la parte de atrás, porque allí se encuentran los 2 chakras más misteriosos e importantes de cierta manera. Entonces es el Kundalini de los 1000 pétalos, el chakra de los 1000 pétalos. Muy bien. Entonces, habiendo mencionado los chakras, habiendo mencionado los nadis, que son muy importantes, son las serpientes, ah, se las describe como si fueran serpientes para que podamos tener un entendimiento mejor. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Kundalini Shakti. El Kundalini Shakti, de hecho, Kundalini, de hecho, la misma palabra en sánscrito hace referencia como una serpiente que está dormida en el chakra raíz.
que está, todo el tema de los chakras lo podemos entender mejor si entendemos a la columna vertebral. Entonces, en el coxis, que son ya los últimos huesos de la columna vertebral, físicamente ahí lo podríamos identificar por dónde se encuentra el, el primer chakra, el chakra raíz. Entonces, este chakra raíz, de cierta manera, vamos a ir explicando un poco. Espera, antes de que explique a más detalle cada chakra, considero que es muy importante también hablar de otro punto muy importante, un poco más misterioso, que son los grantis. Los grantis son, literalmente lo podemos entender, traducir en español como nudos, ¿ok? Entonces, en algún momento ya lo expliqué antes, lo vuelvo a explicar ahora. Estos chakras no de cierta manera están accesibles a cualquier persona para poder trabajarlos y desbloquearlos y tener de cierta manera las experiencias y el entendimiento en chakras superiores, es como una especie de videojuego, como un jueguito, de cierta manera. Un juego en el que a medida después de muchísimas vidas, miles si no millones de vidas, vamos evolucionando como almas, ¿no? Dentro de la perspectiva hindú, sabemos y reconocemos que hay todo el tema de las reencarnaciones, del ciclo de samsara, que es el ciclo en el que encarnamos por un tiempo en un lugar como el planeta de la Tierra, estamos por un tiempo, trabajamos, servimos, hacemos cosas buenas o malas, dependiendo de esas acciones buenas o malas, eso nos va a llevar post-mortem, después de la muerte, a algún otro plano, que igual muchas religiones abrámicas como el cristianismo o el catolicismo también lo reconoce, pero su perspectiva es un poco más cerrada en el sentido de que solamente hay un cielo, solamente hay un infierno y ambos son eternos. Dentro de la perspectiva hindú no es así, hay múltiples cielos, hay múltiples infiernos y todos estos cielos e infiernos son impermanentes. Si una persona, digamos, no sé, pensemos en Judas que traicionó y mató, gracias a él Jesús murió y demás, o algo, Genghis Khan, Hitler, algunos personajes muy terribles en la historia de la humanidad, estos seres dentro de la perspectiva hindú se van a ir a planos inferiores donde hay mucho sufrimiento, pero digamos que estén ahí 5000 años o un tiempo así muy grande, tienen una otra oportunidad, obviamente el karma que les va a tocar vivir en la tierra no va a ser muy favorable, tal vez les toca ser huérfanos, tal vez les toca vivir en una ciudad o país donde no tengan acceso a agua potable, donde nazcan sin piernas, sin muchas, ni que se diga de educación o cierto tipo de comodidades. Eso sí se pueden a pensar, sea que sean cristianos, católicos, budistas, islámicos, lo que sea, se pueden dar cuenta que tiene mucha lógica y explica perfectamente la injusticia que hay en el mundo, que no existe tal cosa como injusticia en el mundo. Nosotros, lo que sea que estamos viviendo en la actualidad, no es nada más que un resultado de las acciones que hemos realizado en el pasado, tanto buenas como malas. Y si queremos tener un mejor futuro en este y en otros planos, también las buenas acciones nos llevan a eso. Muy bien, me desvío un poco del tema, pero el punto es que es como un videojuego. Entonces, hay tres grantis, hay tres nudos que engloban todos los chakras. El primero es el Brahma Granti, el nudo de Brahma, el nudo del Dios creador. Este nudo embarca lo que son los tres primeros chakras, que si hablamos de Sri Ramakrishna, el maestro principal que seguimos en la comunidad, él nos dice que la gran mayoría de la humanidad mora en este nudo, en estos tres chakras. Em, Después de que explique el tema de los grantis, voy a explicar a mayor detalle y profundidad los chakras. Pero es el primer granti, Brahma granti, los tres primeros chakras, es decir, hasta el plexo solar, hasta el estómago. Todavía no se mora en lo que llegaría a ser el corazón, ¿no? Entonces, justamente, si un aspirante espiritual, después de haber pasado por muchas experiencias, logra despertar, empezar el camino espiritual, por así decirlo, que es en el Vishnu Granti. Vishnu es el Dios preservador y el siguiente Granti, el siguiente nudo, hace referencia al cuarto y al quinto chakra. Entonces, un aspirante espiritual, después de muchísimas vidas, experiencias, errores, aprendizajes y demás, entra en una nueva dimensión, un nuevo Granti, que es el Anahata chakra, el chakra del corazón, y el Vishuddha chakra, el chakra del conocimiento, de la verdad, del habla. Entonces, dependiendo de la naturaleza del aspirante, algunos se van a sentir más inclinados por ir más por el quinto, que es más energía solar. Se puede equilibrar, ¿no? Olviden el tema de la energía solar, es un poco más relacionado al conocimiento. Mientras que el cuarto chakra, Anahata, está relacionado a la parte devocional. Me acuerdo que una vez analizando todo esto le comenté a mi mamá, dentro de la perspectiva
cristiana, le dije, entendiendo un poco cómo funcionan estas religiones, le dije, mira, yo creo que el cristianismo es el camino a Dios a través del conocimiento, porque en el cristianismo no se enfocan en santos, no se enfocan mucho en imágenes, máximo para ellos es la cruz y nada más, se enfocan más en estudiar la Biblia y demás. Mientras que el catolicismo es el camino, ¿cómo llamarlo? El camino cristiano a través de la devoción. Entonces, en las iglesias católicas hay muchas imágenes, se hace referencia mucho a la Madre, a la Virgen María, se hace muchos rituales de cierta manera, todo eso está más relacionado a la parte devocional. Entonces, em, sí, eso es el Vishnu Granti. Van a entenderlo mejor, tengan un poco de paciencia. Cuando les hable con respecto a cómo funciona, qué dimensión hace referencia a cada uno de estos chakras. Después igual de mucha práctica espiritual, el aspirante espiritual se va a sentir más atraído por empezar a morar en lo que se llama el Shiva Granti, o también conocido como Rudra Granti, el nudo de Shiva. El nudo de Shiva es considerado en el hinduismo como el dios de la destrucción. Entonces, eso ya está relacionado al sexto chakra, que lo hemos hablado a más detalle con el tema de Vijnana, las anteriores clases, ¿no? Muy interesantes, el pétalo derecho, el pétalo izquierdo, camino solar, camino lunar, la meditación, el control de la mente, el silencio, la reclusión y demás. También está relacionado al séptimo chakra y como es lo que les digo, el octavo chakra es tan misterioso que no sé si, yo me imagino que también de cierta manera lo desbloquea, sí, sí. ¿Por qué? Porque el octavo chakra, Bindu, está muy relacionado a una palabra clave en sánscrita que se llama Amrita. Amrita tiene dos significados que quieren decir inmortalidad y también el otro significado es néctar. Entonces, de cierta manera, cuando un aspirante espiritual empieza a morar en este Granti, de Rudra Granti, Shiva Granti, el nudo, no sé cómo llamarlo en español, sería interesante pensar cómo lo podríamos oficialmente llamar en español, el nudo de Shiva, de cierta manera hay artes hermosas en Pinterest de la Madre Kali, de la terrible hermosa Madre Kali, que de cierta manera está activando un poco el Bindu chakra con pequeñas gotas que van cayendo y que a lo que tengo entendido su lugar de destino es el cuarto chakra y eso de cierta manera le permite al aspirante espiritual, dependiendo qué tan avanzado sea o no, beneficiarse por ese néctar, beneficiarse por ese aspecto como que inmortal. Entonces, bueno, es muy misterioso, pero igual les quería comentar eso. Muy bien, entonces esos son los grantis, ya les expliqué los chakras, les expliqué un poco el tema de los pétalos. Muy bien, entonces ahora sí les voy a hablar un poco, bueno, antes de entrar a lo más interesante que son los chakras, también les quiero comentar, si ven el arte del thumbnail, de la miniatura de YouTube, o ustedes buscan arte en Pinterest o en donde quieran buscarlo, van a ver que dentro de lo que es la iconografía, cómo se describe a los dos conductos, a Ida y a Pingala, vemos a Sushumna o a la columna vertebral físicamente, que estas serpientes tienen como que un punto en el que se acercan, están como que muy en el centro y luego se alejan. Entonces, digamos, estamos acá para que sea fácil, para que ustedes vean, estamos en el cuarto chakra. Uno de los nadis, el pingala, está en un extremo, mientras que el otro está en el otro extremo. Están en el momento más alejado del centro que es el corazón, el anahata chakra. Entonces yo ahora lo siguiente que les voy a hablar son sobre los polos. Entonces ahora estamos viendo los dos polos más alejados en el cuarto chakra, en el anahata chakra, pero hay esto en cada uno de los chakras hasta llegar al sexto. El sexto ya llega al equilibrio perfecto y es ahí donde se encuentran los dos nadis y entre los dos pétalos del tercer ojo del sexto chakra. Entonces, muy bien. A ver cómo hacemos esto. Ok, vamos, primero les voy a, habiendo mencionado eso que considero que era muy importante, tomemos en cuenta la palabra ahí clave, polos, polos opuestos. Ahora sí vamos a describir un poco todos los chakras, principalmente los 6 primeros chakras. El chakra raíz está relacionado y de cierta manera, igual ya les mencioné, para aquellas y aquellos de ustedes que están familiarizados un poco con la psicología, no sé si de manera directa o indirecta, Maslow, el famoso psicólogo, creo que era psicólogo, sí, hizo su famosa pirámide de Maslow. Entonces, esto está muy relacionado a eso. Entonces, el primer chakra, el chakra raíz, está relacionado a la seguridad o al miedo.
qué tan uno seguro se siente versus qué tanto miedo uno tiene. Como se dieron cuenta, acá ya estoy utilizando los polos. Es muy bueno utilizar ciertos polos extremos como para que podamos entender. Entonces, ese es el primer chakra. Los voy a mencionar los demás chakras y después voy a ir uno por uno explicando específicamente. Entonces, el primero, chakra raíz, seguridad y miedo. El segundo chakra está relacionado mucho al aspecto sexual, ¿no? Está situado lo que sería más o menos el órgano sexual masculino y femenino. Y de cierta manera igual podemos entender una persona que tiene demasiado apetito sexual y que no puede controlarlo, sería uno de los polos. El otro polo sería alguien que más bien no tiene el más mínimo apetito ni deseo sexual en lo absoluto. El tercer chakra, Manipura, del plexo solar, está relacionado al poder, a la actividad. Para aquellos de ustedes que ya nos siguen desde hace un tiempo, el guna rajas, el guna de la actividad, dinamismo, emprender, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Entonces, volviendo a la enseñanza de Sri Ramakrishna, podemos ver claramente, todo eso es el Granti, el nudo de Brahma. Entonces, la gran mayoría de la humanidad mora en estos tres chakras. Y claro, muchas personas viven con muchos temores, constantemente viendo las noticias y, no, ¿qué vamos a hacer? Que la gasolina, que la comida. Y no es para culparnos, no es que los estoy apuntando con un dedo achacando. Obviamente vivimos en un momento algo terrible en la humanidad, pero es notorio como hay personas que tienen mucho más miedo que otras. Eso tiene que ver con el primer chakra. El segundo chakra, hay cuánta desequilibrio sexual hay en la humanidad, cuántos miles, deben ser millones de adolescentes, hombres y mujeres a nivel mundial que por no saber cómo trabajar con su energía, gastan mucha de su energía divina interna a través de la masturbación, a través de la pornografía. Hay personas que ya son un poco mayores, buscan de cierta manera gastar esa energía con múltiples parejas y demás. Em, por otra parte, tenemos al tercer chakra y ya, que son normalmente la gran mayoría de la humanidad, a quienes más admiramos, a las personas más capaces del tercer chakra. A las personas que han logrado grandes cosas a través del trabajo y del esfuerzo. No tenemos mucho una perspectiva de personas que estén morando en planos superiores y como no tenemos esa capacidad, no necesariamente los admiramos porque hay un dicho muy famoso en inglés que dice, Only greatness recognizes greatness. Solamente la grandeza reconoce grandeza. Entonces, solamente la mayoría de la humanidad está interesada y admira a las personas que tienen éxito en el tercer chakra, que no tienen nada de malo. Es sumamente difícil ser una gran persona en el tercer chakra. Se necesita mucha disciplina, mucho esfuerzo, tener control sobre los sentidos, saber decirle no a muchas cosas. Pero ese o sea, no quiero hacerlo como solamente, pero ese es el tercer chakra, ¿ok? Justo tenía un sueño en el que le hablaba a mi papá explicándole que incluso la persona más millonaria, rica, que haya logrado los mayores éxitos en el plano terrenal, igual sigue siendo una persona del tercer chakra, mientras que un hippie que tal vez aparentemente externamente no esté interesado en nada no, que no esté interesado en el dinero, quiera tocar guitarra y estar en el sol y en el pasto todo el día, él, por más de que la perspectiva tradicional humana sea como que, el millonario es mucho más superior, técnicamente, bajo este entendimiento, el hippie ya está morando en el cuarto chakra, está interesado en el amor, en la protección de los animales, de la Pachamama, el planeta Tierra, no le interesa el dinero, dice no a la guerra, sí al amor. Entonces ya son dos planos diferentes, ¿no? Entonces no cualquiera puede, por eso de cierta manera yo también sé que no somos muchos en la comunidad, pero aquellos de nosotros que estamos interesados a poder tal vez no reconocer, no nos importe cómo están otros, eso inevitablemente viene cuando uno tiene ese entendimiento, pero en nosotros. Ok, yo me encuentro en este lugar y dependiendo del objetivo personal que yo tenga, me conviene hacer esto y esto y esto. Eso lo vamos a hablar después en la clase. Entonces, ese es el grandes millonarios, grandes atletas, grandes músicos que han logrado mucho éxito en el mundo. Eso está relacionado al tercer chakra. Muy bien. Vamos al Vishnu Granti, al nudo que desbloquea el cuarto y el quinto chakra. Están relacionados como les dije en su momento, a la parte devocional y a la parte del conocimiento. Esto sí, puede que el aspirante espiritual, no necesariamente con un enfoque espiritual, también more de cierta manera energéticamente en estos planos. Por ejemplo, hay personas que ya no les interesa necesariamente el aspecto de generar riquezas y ser famosos, pero sí le interesa el plano científico, que le interese hacer paper, ¿cómo se les llama a estos?
no son papers. Son, bueno, escrituras que quieran sacar su doctorado, que les interesa el tema de la física y les interesa que el estudio en esta rama y que esta otra rama. Entonces, de cierta manera, todavía no como aspirantes espirituales como tal, en el sentido de buscar iluminación, de buscar encontrar a Dios, moran de cierta manera en el quinto chakra, y esto yo lo relaciono mucho al tema de los pétalos. Yo creo que los pétalos igual son como una especie de, como un videojuego, en el sentido que a medida que vamos progresando, vamos, digamos, no sé, tenemos el deseo de sacar nuestro título profesional. Es como una especie de orgasmo interno en el que, sí, lo logré, ahora soy profesional. Después de tanto esfuerzo, después de haber admirado a tantos profesionales, ahora yo soy un aspirante espiritual. Ese logro, por así decirlo, yo entiendo que de cierta manera em, desbloquea un pétalo en lo que sería, por ejemplo, el tercer chakra. De esa manera, igual, un doctorado o poder resolver una ecuación sumamente difícil matemática, la logramos. Hay como ese orgasmo interno intelectual. Yo creo que todos esos logros de cierta manera van desbloqueando como si fuera un videojuego, pétalo tras pétalo, dependiendo de la dimensión. Entonces el quinto plano está relacionado al conocimiento. Personas que quieran todo el tiempo saber, investigan de política, investigan de ciencia, investigan de biología, saben muchísimo al respecto. Em, y con respecto al cuarto chakra, está relacionado un poco más yo lo relaciono a una energía un poco más hippie, de amor y paz, de no a la guerra, de poder estar tal vez en la naturaleza, fumarse un porrito, qué sé yo, ¿no? Estar en esa energía, en el río, y cantar canciones a los abuelos del bosque, que, ojo, yo no estoy en lo más mínimo, ni en el plano del conocimiento, ni en el plano devocional, juzgando como bueno ni como malo, simplemente lo describo a como yo lo entiendo. Eso para algunos de ustedes sea deseable. Yo quiero eso, yo no quiero eso ya depende de cada uno de nosotros, simplemente yo lo describo como yo lo entiendo. Ahora, cuando ya se pone un poco más maduro el aspirante espiritual y intenta que esos planos los ayuden a encontrar a Dios, ahí es que tal vez oficialmente lo podríamos llamar un aspirante espiritual. Entonces, esos cantos devocionales, ese pensamiento de amor y paz va a ir dirigido a Dios, al aspecto que más resuene con nosotros. Por ejemplo, nosotros en Occidente normalmente tendemos más a inclinarnos un poco por Jesús, es tal vez el avatar, la deidad principal en Occidente, pero cada vez eso está cambiando más porque igual el hinduismo está ganando mucha fuerza también en el Occidente. Krishna, por ejemplo, Rama, Sri Ramakrishna, Buddha, o deidades que no son necesariamente avatares, es decir, hijos de Dios o encarnaciones divinas, como por ejemplo Shiva, Vishnu, la divina madre Lakshmi, Sarasvati, Kali. Entonces, cuando el amor se inclina hacia Dios, eso se llama Bhakti Yoga, el camino a Dios a través de la devoción. Cuando ese estudio, ese deseo de conocer, de saber, en vez de que se vaya al mundo, se va a Dios, eso se llama Jnana Yoga, el camino a Dios a través del conocimiento. Entonces, de eso igual ya lo hemos hablado en ocasiones pasadas, y seguramente lo vamos a seguir hablando. Entonces, ya a partir del cuarto y el quinto chakra, el aspirante espiritual, cuando dirige su enfoque en buscar a Dios, se vuelve un yoga, se vuelve un camino para intentar conseguir salvación, iluminación, moksha. am, sí, esas son algunas de las terminologías nirvana principales. Entonces, Sri Ramakrishna, por ejemplo, ¿en qué hacía énfasis? Él, sabiendo en la época oscura de hierro que nosotros estamos, que en el hinduismo se la conoce como el Kundalini, como el Kali Yuga, la época oscura. Sri Ramakrishna recomienda mucho para la gran mayoría de las personas en esta época que tomemos refugio en Bhakti Yoga, el camino devocional. Porque no se necesita de muchos prerequisitos para poder. ¿Cuál es el prerequisito necesario? Sentir amor por Dios y tener fe. Esas dos son los dos principales. Entonces, yo amo, no sé, a Jesús, yo amo a Krishna, yo amo a Alá, yo amo a la Madre Kali, Sarasvati. Eso es lo suficiente para que podamos emprender nuestro camino espiritual a través de la devoción. Rezar, meditar, tener un altar para un bhakta, para un devoto. No creo que haya nada mejor que tener un altar y poder ofrecerle flores, prender una vela, prender un incienso, hablarle, ya sea mentalmente o físicamente, al aspecto de Dios con el que más resonemos. ah, y de cierta manera, igual mezclo acá un poco con una de las enseñanzas principales del gran Swami Vivekananda, en el que él hace énfasis en el
karma yoga. Acá él se va al tercer plano, en el que supuestamente no hay espiritualidad, porque lo espiritual recién viene a partir del cuarto hacia arriba, y él nos ayuda. Una de las grandes principales misiones que vino a hacer Swami Vivekananda en la tierra fue ayudarnos a divinizar el trabajo que hagamos, ya sea que trabajemos en una oficina, en nuestro propio emprendimiento, para un centro de yoga, donde sea que nos toque trabajar, intentar divinizar el trabajo que hagamos. Porque no nos tenemos que olvidar que nosotros seguimos la perspectiva Advaita, la perspectiva no dual, en el sentido de que intentamos, o sea, reconocemos, tenemos la fe inicial de que Dios es uno, que Dios es absolutamente todo lo que existe. Esa es si entramos un poco, perdón que estoy mezclando un poco la parte del conocimiento devocional y del trabajo, pero la perspectiva que seguimos en la comunidad, la perspectiva que yo enseño y demás es Advaita. Eso quiere decir no dualidad. Eso quiere decir que lo único que existe según esta filosofía es Dios. No hay dos, solo hay Dios. ¿Qué tal es? Entonces, ah, hay diferentes maneras de poder llegar a obtener este conocimiento. El objetivo, ¿qué es lo que dice esta filosofía? La causa de todo nuestro sufrimiento como personas se debe a que no reconocemos a Dios, se debe a que no sabemos qué es lo que verdaderamente somos. Erróneamente nosotros nos identificamos con ser algo que no somos. Rodrigo, Pedro, Sara, María, nos identificamos con ser estas personas en particular, y no solamente eso, no reconocemos lo que verdaderamente somos. Son dos cosas. Entonces, a través del camino del conocimiento, equilibrándolo con la parte devocional, con el trabajo, lo que se busca es ganar el conocimiento de poder reconocer a Dios, de poder reconocer lo que verdaderamente somos, que son lo mismo. Dios y lo que verdaderamente somos es lo mismo, según esta perspectiva no dual Advaita. Entonces, ese es el objetivo tal vez principal de la humanidad, y eso dentro de los chakras quiere decir graduarse, lograr éxito en el quinto plano, en el quinto chakra. El poder reconocer a Dios, el poder obtener moksha, nirvana, salvación, quiere decir que el aspirante espiritual ha logrado graduarse en lo que sería el quinto chakra. ¿Cómo se puede lograr eso? Hay diferentes maneras. El gran Adi Shankaracharya, el maestro principal de la filosofía tradicional Advaita, Kevala Advaita Vedanta, hace énfasis más que nada en el enfoque exclusivo de la parte del conocimiento. Sri Ramakrishna hacía mucho énfasis de que sí, también tenemos que encontrar a Dios, pero a través principalmente del camino devocional. Y Swami Vivekananda baja un plano más para nos encuentra más o menos dónde estamos, que todos acá en la época actual tenemos que pasar muchas horas en nuestro día trabajando, para que incluso divinicemos ese trabajo y que sea un catalista para que podamos iluminarnos y descubrir lo que verdaderamente somos. El trabajo aparte, si lo hacemos como yoga, lo hacemos como camino espiritual, también ayuda a purificar mucho la mente. Tenemos otros videos en el que hablo específicamente sobre el karma yoga, que la idea ahí es poco a poco ir erradicando el ego. Es darnos cuenta que en verdad hay dos perspectivas, la del conocimiento y la devocional. En la devocional, lo que sea que hacemos, nos damos cuenta que es Dios quien está operando a través de nosotros, y nosotros somos instrumentos en sus manos. Entonces, cuando sea que yo termino una clase, cuando sea que yo lavo los platos, cuando sea que yo ayudo a mi familia, yo personalmente, como práctica personal, me repito Om Tat Sat, que de hecho voy a hacer una clase específica sobre ese hermoso mantra, en el que para mí es un recordatorio de que yo no soy el hacedor de las acciones, que es Dios en cada instante, en cada segundo de mi vida, que está obrando a través de mí. Eso ayuda muchísimo a erradicar el ego. Un gran amigo mío, Satya, que fuimos juntos novicios en el monasterio allá en Los Ángeles, me enseñó esta enseñanza. Entonces fue una enseñanza que me cambió la vida por completo. Em, entonces sí, ok, me perdí un poco, pero el punto que les quiero hacer es que esa es ahora sí, volviendo un poco, la mayor parte de la humanidad mora en los tres primeros chakras. Cuando el aspirante espiritual logra progresar más, desbloquea el cuarto y el quinto chakra, ahí trabaja un poco en lo que sería bhakti, devoción, o jnana, estudio, y la parte filosófica. Hay algunas personas que resuenan solamente con una, que son muy de un polo. No les interesa en lo más mínimo cantarle a Dios, no creen en Dios con forma. Para ellos los rituales y los inciensos y la música devocional es para niños.
Para ellos solamente importa el estudio, analizar que este verso, este versículo, esta parte del libro, que Shankaracharya en el verso 17 dijo esto y esto y esto, está perfecto. No me estoy haciendo la burla en lo más mínimo. Son personas que moran y prefieren mucho más el camino del conocimiento. Y hay otros que más bien rechazan, ¿no? Muchos Vaishnavas, por ejemplo, la parte de Hare Krishna, rechazan mucho la parte Advaita no dual del conocimiento y se enfocan más que nada en la parte devocional y están muy felices cantándole a Krishna día y noche con la Radha y todo es bhakti, 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 bhakti. Entonces, a mí personalmente, ¿qué es lo que más me ha servido, más me ha ayudado? Equilibrarlo. El poder disfrutar y cantarle muchísimo a Dios, rezar, meditar sobre su imagen, mentalmente hablarle, a veces físicamente hablarle y demás, pero también no descuidar la parte del conocimiento y claro que sí estudiar las escrituras. Para nosotros los hindús, de cierta manera, no podemos resonar más con el Bhagavad Gita, con el Evangelio de Sri Ramakrishna, con los 10 Upanishads principales. Para aquellos que resuenen más con el Shaivismo y Shaktismo, pueden estudiar los Agamas o Tantras, el Vijnana Bhairava Tantra, el Tantra Loka, Tantra Sara de Abhinavagupta. Entonces tenemos bastante contenido, no todavía tanto en español, pero hay contenido para aquellos de nosotros que sabemos inglés. Y también igual, no, eso es solamente el hinduismo. Para las personas que siguen el camino del Islam, está el Corán. Para aquellas personas que siguen el cristianismo, catolicismo, está la Biblia. Entonces, igual hay diferentes prácticas devocionales en diferentes religiones. Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya se pueden ir dando cuenta qué les conviene hacer dependiendo más o menos dónde creen que estén. Ok, muy bien. Ahora sí pasamos a lo que es el Shiva o Rudra Granthi, el nudo de Shiva, en el que ya es un plano mental. Hasta el quinto chakra es todo lo que es Vak, es todo lo que es habla. A partir del sexto chakra para arriba, ya no, ya de hecho dimensionalmente va más arriba. Todos estos chakras, me quedé pendiente que les diga, son dimensiones. Les daba el ejemplo de la película de terror. Simplemente acordémonos, seguramente la gran mayoría de nosotros alguna vez hemos visto alguna película de terror o un documental que nos dé miedo. Al tiro, la mente, el kundalini mora en ese chakra, entonces estamos alertas a todo. Apenas un ruido, lo que sea, gritamos, ¿no? O al subir una montaña rusa, por ejemplo, o algo así. Por otra parte, si algunos de nosotros hemos tenido momentos románticos, al tiro nos damos cuenta cómo es morar en el segundo chakra. Es muy emocionante, ¿no? Es como que tenemos ganas de... Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Ese es el segundo chakra. Al tiro se dan cuenta cómo es una dimensión completamente diferente, ¿no? En la mente, el de estar viendo una película de terror o estar con nuestra pareja disfrutando un buen momento, es una frecuencia muy diferente. Y por otra parte, cuando estamos muy disciplinados, muy motivados para emprender, sacar adelante un proyecto, obtener un mejor cuerpo físico, salir adelante, ser famoso, lograr objetivos, es una dimensión diferente. ¿Se dan cuenta? Primero, segundo, tercer chakra. Ya cuando entra el cuarto chakra, entra un poco más la parte de amor y devoción. Puede ser un amor por la Pachamama, por nuestra Madre Tierra, puede ser amor hacia las personas de la sociedad que tal vez la mayoría de las personas ha olvidado, como las personas con cierto tipo de discapacidad o que tienen cierto tipo de dificultades. Y como les digo, un poco ya más maduro, no es como que olvidarse de ese grupo de personas, pero es reconocer que Dios también está en esas personas. Entonces, hacer un equilibrio en el que personalmente intento acercarme más a Dios, meditando, rezando y todo, y al mismo tiempo intento servir y ayudar a Dios en las personas que así lo necesiten. Eso ya es el cuarto chakra. El quinto chakra está más, para aquellos de nosotros que obviamente por algo estamos escuchando este tipo de clases, sentimos cierto tipo de amor e interés por Dios. El cantarle a Dios, por ejemplo, nosotros acá en Santa Cruz tenemos un lugar hermoso que se llama Casa Bhakti, la casa de la devoción, donde las dos deidades principales son Hanuman, un aspecto de Shiva que llegó a la tierra en el Treta Yuga según la perspectiva hindú, y Jesús. Jesús es de las deidades, la segunda, junto con Hanuman, deidad principal de Casa Bhakti, aunque capaz no le cantemos mucho, pero está ahí presente tanto en la entrada como en el mismo altar. Entonces, el estar con otros devotos, el cantar a Dios, el hablar de Dios para el Bhakta,
es lo mejor. Escuchar historias de lo que pasó en el Ramayana o en el Mahabharata, cómo Krishna hizo esto, cómo Rama hizo esto. El simple hecho de escuchar a alguien hablar de Dios, escuchar, aprender, es fascinante. Eso está relacionado al camino devocional. Y ya en el camino del conocimiento es un poco más frío, para algunas personas que no resuenan. Bueno, hay personas más avanzadas que resuenan con ambos. Pueden amar y cantar a Dios y disfrutar de hablar de Dios y la perspectiva devocional y al mismo disfrutar mucho la parte filosófica de ya sea de cualquier texto, la Biblia, los Upanishads, algún tantra, no importa, le interesa la parte filosófica. ¿Y qué es lo que principalmente enseñan las escrituras dentro del hinduismo? Que el objetivo es obtener moksha, el objetivo es liberarnos. Esa liberación, esa salvación, dentro de la perspectiva abrámica, católica, cristiana, quiere decir la obtención de la paz suprema y también el ya no tener que kármicamente tener que reencarnar en un plano como el de la Tierra. La perspectiva hindú es que nosotros por nuestro karma, por miles, si no son millones de vidas, tenemos que reencarnar, ir a otro plano, reencarnar y así sucesivamente. Y tener que, claro, sí, nos toca disfrutar, pero al mismo tiempo pasar por mucho sufrimiento. Hay algunas personas de diferentes tradiciones en el mundo que buscan algo más allá de lo que los placeres terrenales tienen para ofrecer. Buscan moksha, buscan nirvana, buscan la salvación, toman refugio en su religión, en la perspectiva con lo que más resuenen para poder intentar encontrar a Dios o acercarse a Dios o cualquiera sea la perspectiva que ellos sigan en su religión. Entonces, en el hinduismo la perspectiva es que cuando descubramos lo que verdaderamente somos, nos encontremos a nosotros mismos, reconozcamos que nosotros somos Satchit Ananda, existencia, conciencia y dicha absoluta, en ese momento vamos a ser libres del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos lo que verdaderamente somos, dejamos de identificarnos con la persona limitada que antes creíamos ser, reconocemos que Dios, por así decirlo, es el único hacedor de absolutamente todo, entonces entramos en esa paz absoluta. No existe ningún pecado para esa persona, no existe impuro, puro. Sabe perfectamente que es Dios que guía no solamente su vida, sino la vida de absolutamente todos a cada instante. Si a una persona le falta el respeto, no se lo toma en serio porque sabe de cierta manera que es Dios que se está divirtiendo. Lo ve todo como una película, como una obra de teatro. No se identifica con ser la persona, entonces disfruta muchísimo. Pero, sin desalentar a nadie, obviamente, ese es la cúspide del quinto chakra. Hay todavía más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que se iluminan. Antes de decir esto, también quiero rescatar esto, que yo obviamente no lo entiendo a perfección, pero Sri Ramakrishna, en el Evangelio de Sri Ramakrishna, hace énfasis que moksha, es decir, ya no tener que volver a reencarnar en el plano terrenal, no solamente se lo puede encontrar cuando uno encuentra su verdadera naturaleza como lo absoluto, como lo sin forma, con el aspecto trascendental masculino de Dios, pero también dice, en una parte específica del Evangelio, que los bhaktas, si es que llegan a tener la visión de Dios, eso también para ellos es moksha. Entonces, de cierta manera, eso también es un aliento, un alivio para los bhaktas, para las personas que no necesariamente resuenan mucho con la parte filosófica y estudio y extrema renuncia y demás, más bien para que tomen refugio en la parte devocional y que así también, si eso llega a la cúspide, que pueden tener la visión de Dios en el aspecto con el que más se relacionen, eso también les va a permitir tener moksha. Entonces, y para algunos de nosotros va a resonar equilibrar bhakti, devoción, y jnana, conocimiento. Para otros va a ser solo jnana y para otros va a ser solo bhakti. Ninguno es mejor o superior. Algunos pueden ser un poco más de mente abierta, pero a cualquiera de estos tres caminos nos puede llevar a la salvación. Muy bien, eso es lo principal. La gran mayoría de la humanidad se va a beneficiar específicamente de esto, pero también es muy interesante aprender de lo que viene más allá, que justamente los últimos, no el anterior del camino solar y lunar, pero hice dos videos de Vijnana. Vijnana quiere decir el conocimiento superior en español, así lo podríamos entender, y eso ya está relacionado al tercer granti, al tercer nudo. Ahí viene lo que es el Agya chakra, ahí viene lo que es el Sahasrara chakra y el Bindu chakra. Ok, entonces el plano como tal del sexto chakra es el plano mental, ¿ok? Entonces, y de cierta manera igual está relacionado a el cuarto y quinto chakra. El objetivo ahí es como en español se dice de cierta manera como abrir el tercer ojo. Ese es como que de cierta manera el objetivo. Entonces,
Si se ponen a pensar, como les decía, pétalo derecho del sexto chakra es el pétalo Pingala y está relacionado al cuarto chakra, al chakra devocional, y el Ida está relacionado al quinto chakra. Entonces, de cierta manera, el aspirante espiritual va a buscar con devoción, con amor por Dios, con práctica meditativa, con mucha fe y demás, y con cierta, este camino ya es un poco más avanzado y de hecho, idealmente se lo tendría que hacer con algún gurú, con algún maestro que nosotros consideremos que ya ha pasado un poco por esa etapa para que nos guíe cómo hacerlo. Entonces, dependiendo la naturaleza más devocional o más racional del aspirante, uno va a poder con más facilidad abrir el pétalo derecho, que en algún momento lo mencioné, es como una especie de orgasmo cósmico, un placer completamente indescriptible, mágico, hermoso. Y lo mismo con el pétalo izquierdo. Es diferente, obviamente, pero tiene más o menos la misma dinámica. Es progresar en el camino lunar, progresar en el camino solar, y cuando ambos están muy maduros, se puede llegar a abrir el pétalo izquierdo o el derecho, o ya un Vigyani, un aspirante muy avanzado de este plano puede llegar a abrir ambos. Y eso ya es muy, 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 muy avanzado. Porque imagínense a pensar, esto lo describo de cierta manera. Es fácil de cierta manera, no es fácil, pero es fácil de cierta manera cerrarse y seguir un camino en específico, el camino solar, de la disciplina, del control, levantarse temprano, tener una rutina, la práctica del conocimiento, esto y lo otro, eso es la energía solar. Entonces, si uno se cierra en ese camino, que de cierta manera puede ayudar mucho, en un aspirante muy avanzado puede que culmine en la cúspide de abrir el pétalo derecho, por ejemplo. Pero para que en esa misma vida ese aspirante pueda abrir también el pétalo izquierdo, tendría que también equilibrarlo y trabajar también en el otro polo extremo, de ser mucho más liberal, de disfrutar un poco más la energía lunar de la noche, de sentir completa devoción, cero vergüenza, ser mucho más abierto, no ser tan cerrado. Entonces, esto, lo que les estoy diciendo, no se asusten ni nada, no tiene que ser en una sola vida. Es casi imposible que una persona haga esto en solamente una vida. Entonces, simplemente les cuento porque me parece muy interesante y de cierta manera es interesante también conocerlo, pero no es que lo tenemos que hacer todo eso ahora. Imagínense, no, no, no. Para eso tenemos también muchas vidas. Tal vez el objetivo supremo sería o encontrar a Dios, tener la visión de nuestro amado Dios en el cuarto chakra, que eso nos da moksha, según nuestro amado Ramakrishna, que su palabra moraba más allá de la verdad. Y aparte, en la verdad, o también reconocer nuestra verdadera naturaleza como lo absoluto. Si llegamos a eso, ya estamos, nos va a dar mucha paz, mucha devoción, y aparte nos va a liberar de tener que volver en este ciclo kármico llamado samsara. Esto ya es un poco más avanzado. Entonces, ok, habiendo mencionado eso, vamos a hablar un poco sobre los polos. Me voy a enfocar específicamente en los polos. En el primer chakra, un polo extremo sería una persona que sea completamente llena de temores. No, perdón. Más que polos, acá sería el desequilibrio. Me confundí de palabra. No es polo, es desequilibrio. Si alguna vez vieron La leyenda de Aang de Nickelodeon, ¿no? El Avatar, hay una escena muy linda, no sumamente precisa, pero muy linda, fácil, capaz de entender, en el que Aang, el Avatar, se encuentra con un maestro como que en unas montañas y su maestro le habla, le explica un poco sobre cómo funcionan los chakras. Es muy bonito. Entonces, una persona que en su primer chakra tiene muy poca Kundalini Shakti, no tiene ahorrado esa energía divina dentro de su cuerpo sutil, es una persona con muchos temores, no se anima a salir de su casa. Cualquier persona que esté tal vez con un chulo o algo piensan, es un maleante, me va a robar, no, que esto le va a pasar a mi hija, que esto le va a pasar a mi hijo, que no puedo permitirme esto. De cierta manera demuestra que tienen poca energía acumulada en ese primer chakra. Mientras que por otra parte, desequilibrio en exceso representa una persona, lo que en inglés la palabra sería reckless, que una persona muy que no se ubique y tenga unas buenas medidas de qué es peligroso y qué no. Que digamos, si tiene una motocicleta que se vaya a 250 kilómetros por hora sin pensar en su salud física, sin salud en si algo le llega a pasar, la pena que sentiría su madre, su hijo, su esposa. Entonces tenemos esos dos polos. Ninguno es saludable. Uno es desequilibrio en poca energía, otro es desequilibrio con mucha energía. Lo que se busca es tener equilibrio. Entonces, ¿cómo sería una persona normal en equilibrio? Una persona que
es valiente, pero que obviamente si alguna vez se le aparece un maleante con algún cuchillo o tiene alguna pesadilla o algo, se va a asustar, pero dentro de todo lo que es normal, por así decirlo. El segundo chakra, una persona con una energía muy poca en ese segundo chakra, no va a sentir el más mínimo deseo sexual. Va a ser una persona tal vez como que ni siquiera con un magnetismo, no va a tener como que esa capacidad de gustar, encantar o ni siquiera caer bien a las personas. Mientras que un polo extremo es una persona que tiene mucha de esa energía enfocada en ese plano y constantemente busca tener parejas sexuales, masturbarse, ver pornografía, estar aquí y allá en esa frecuencia. Una persona normal, equilibrada en ese chakra, es una persona que tiene su pareja, seguramente tiene relaciones cuando se presenta la oportunidad, no tiene mucha dificultad en ser fiel y no busca masturbarse o ver pornografía o cosas por el estilo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Desequilibrio poco, desequilibrio bajo, desequilibrio elevado, equilibrio. El tercer chakra, una persona con un desequilibrio muy bajo en ese tercer chakra es una persona que no tiene motivación de lograr nada en su vida. No le interesa tener dinero, lo mínimo, no le interesa viajar, no le interesa ir a comer a lugares bonitos, no le interesa tener ese dinero, o si le interesa, le da mucha flojera como para poder lograrlo. Esa flojera, esa pereza demuestra que no tiene energía acumulada en ese tercer plano. Mientras que en exceso podríamos ver a grandes personalidades como empresarios, atletas, músicos que a pesar de ser ya muy famosos, a pesar de tener mucho dinero, a pesar de haber logrado mucho éxito, quieren más, quieren más, quieren más, no se satisfacen con lo que ya tienen. Exceso, en exceso, exceso en exceso. Y en equilibrio es una persona que se esfuerza para lograr sus objetivos personales, sea cual sea que sea este objetivo personal, lograr ser millonario, lograr tener una empresa personal, poder sacar su doctorado, lo que es ser un gran atleta. eh, entonces, pero también al mismo tiempo tiene equilibrio de poder asegurarse que su familia esté bien, de que también pueda tener una relación saludable con su esposa o su pareja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Equilibrio. Muy bien. En el cuarto chakra también tenemos, al igual que hasta llegar a la perfección en el sexto chakra, siempre hay ese desequilibrio. Sí, exacto. Una persona con muy poca energía en ese cuarto chakra es una persona que solamente de cierta manera se ama a sí mismo, capaz máximo a su familia también o a su perrito o perrita, no sé, y más bien siente como que mucho odio y rechazo hacia las demás personas. Entonces, como que tiene poca energía y este cuarto chakra está relacionado al amor, solamente le alcanza el poco Kundalini Shakti que tiene ahí para sí mismo, ¿no? Entonces, una persona en exceso, también que hay pocas personas, pero que sí son así, que más bien ni siquiera no piensan mucho en ellas o ellos mismos y se enfocan más que nada en dar para los demás. Muchas veces esto puede ser el caso para algunas madres, en el que se olvidan de ellas, se olvidan de sus esposos y todo para darle toda su energía y enfoque a sus hijos. Entonces les dan esto, todo viven para otros y se descuidan de ellas, se descuidan de su salud, se descuidan tal vez de su apariencia física, descuidan a su matrimonio por pensar solamente en otras personas. Ese es un ejemplo que se me viene a la mente. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Equilibrio, ¿no? ¿Se dan cuenta? El equilibrio es clave. Entonces, equilibrio es una persona que sirve a otras personas, que ayuda a personas en situación de calle o lo que resuene con cada uno de nosotros, ayuda, porque el egoísmo no es solamente en el yo, el egoísmo es yo y lo mío, mis amigos, mi familia. Entonces, idealmente en equilibrio es romper esa barrera del yo y lo mío, pensar también en personas con cierto tipo de necesidades de tal vez hambre, educación, conocimiento espiritual, poder ayudar a esas otras personas de manera desinteresada y al mismo tiempo equilibrarlo con el trabajo hacia uno mismo, amor hacia uno mismo, mantenerse saludable físicamente, comer bien, ir al gimnasio, el poder ahorrar más dinero, acumular un poco más de dinero para también beneficiar a un poco más de personas más adelante en el futuro. ¿Se dan cuenta? Equilibrio. En el quinto chakra, ¿cómo se lo vería ese desequilibrio bajo? Una persona con desequilibrio bajo en el quinto chakra podría ser una persona que el quinto chakra está relacionado a la verdad, el quinto chakra está relacionado a la expresión, al conocimiento. Una persona que tiene muy poco
Kundalini Shakti que llega a morar en este quinto plano, no tiene capacidad de expresión. Cuando él o ella habla, la gente prácticamente ni lo escucha. Esa persona normalmente miente mucho, esa persona no está interesada en la parte filosófica de la religión o ni siquiera mucho en el conocimiento sobre otros temas. Entonces, por otra parte, una persona en exceso en este quinto plano sería una persona que no tiene filtro, que habla y que habla y que habla, no permite que otras personas hablan, se vuelve hasta pesado escucharla o escucharlo hablar. Entonces sí, claro, tiene exceso en este chakra, habla y habla y habla. Todos me imagino que en algún momento hemos debido conocer a una persona así que incluso cae un poco. Es sorprendente la cantidad de energía que tiene, ¿no? Seguramente, pero ya cae un poquito pesado. ¿Qué es lo que pasa? Si tienen una conversación, yo esto lo he experimentado carne propia, se está teniendo una conversación entre diferentes personas. Una persona saca una pregunta genérica. Una persona que tiene mucho Shakti tiene la capacidad de responder casi inmediatamente, porque el Kundalini ya fácilmente está por acá, verde, rojo, sí, esto no. Entonces, una persona que tiene desequilibrio en este plano y no se ubica muy bien esto, no deja mucho participar a otras personas. Entonces, una persona más sabia, que sí tiene mucha energía y todo, pero se da cuenta, por más de que pueda responder de manera inmediata, prefiere dar un rato, un espacio para que otras personas que tal vez no estén tan arriba en ese plano puedan tomarse un poco más el tiempo de que lleguen al habla y que puedan expresar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería tal vez lo más equilibrado dentro del quinto plano? Lo más importante en el quinto plano, pero de lejos, y Sri Ramakrishna decía, uno solamente aferrándose a la verdad puede llegar a iluminarse, es decir la verdad. No hay práctica más positiva que nos pueda ayudar más a poder obtener moksha, a poder liberarnos, a poder que decir la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a morar tanto en la dimensión, en la frecuencia de la verdad, que la verdad se nos va a revelar ante nosotros. En cambio, cada mentira, por más pequeña que sea, pero obviamente influye qué tan grande sea también, cada mentira que nosotros decimos va bloqueando nuestro quinto chakra y nuestra posibilidad de obtener el objetivo supremo de la vida humana, que es la salvación, que es moksha, que es iluminarse, liberarse. Entonces, ya saben, la verdad sobre todas las cosas. Em, el cantar, aunque no me crean, el cantar ayuda mucho en el quinto chakra. Eso ayuda a que igual vayamos perdiendo la vergüenza, que es sumamente útil. Em, sí, a ver, ¿qué otra cosa puede ayudar en el quinto? Decir la verdad, cantar. am, sí, esas dos prácticas, por más de que parezcan algo ridículas, ayudan. Y de cierta manera, para aquellas personas que no resuenan mucho con la parte filosófica espiritual, aunque sea buscar algunos versos en específico. Por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento sobre el catolicismo y cristianismo, pero me estoy dando la oportunidad de tal vez aprender un poco más de Jesús. Entonces, no es que me fui a leer la Biblia, pero en ChatGPT, en la inteligencia artificial, le pedí que me mande algunos de los versos. Yo le di alguna explicación lógica con lo que más resuena conmigo y me mandó un listado de algunos de los versículos más importantes de Jesús con respecto a eso. Y algunos resoné con mucho de ellos. Entonces, de cierta manera, también equilibrar devoción con conocimiento, en mi opinión personal, es muy útil. El sexto chakra ya es un poco diferente en este aspecto porque justamente en la cúspide hay perfecto equilibrio. Entonces, ¿cómo se vería el perfecto equilibrio? El perfecto, para entender eso tendríamos que ver el video que hice de la energía solar y la energía lunar. La energía solar, que está más relacionada al aspecto padre de Dios, ¿no? Disciplina masculina, que la gran mayoría de la humanidad ahora, la relación que hay con Dios es una energía masculina, solar, de patriarcado, por así decirlo. Entonces, la cúspide de eso tendría que ser con esa energía de completa disciplina, control, ser sumamente estricto con cierto tipo de prácticas. Entonces, como que no permitirse tener como que cierta libertad para hacer cierto tipo de cosas que pueden ser un poquito más divertidas o no sé. Entonces, eso está relacionado al sexto chakra, esa disciplina, control, aferrarse a un camino, ser muy estricto con ciertas prácticas. Y por otra parte, el otro polo es mucho la energía lunar, que por ejemplo, como lo dije en esa clase, para poder entender a encarnaciones divinas que eran personificaciones del extremo de esos dos planos, de cierta manera, Rama pertenecía a la dinastía solar, ¿no? Y vimos cómo para que su deber principal como rey sea manifestado, él
hizo que su esposa Sita se vaya a un ashram y ya no esté en el reinado. Con mucha pena, con muchísimo dolor, la amaba con todo su corazón, pero era tan, tan, tan solar, tan estricto como que a la verdad y demás, que prefirió que se cumpliese lo correcto por encima de la felicidad de su esposa. No por nada, yo creo que cuando volvieron a reencarnar, Radha, siendo la encarnación de Sita, la Divina Madre, ya no, capaz de cierta manera lo castigó a Vishnu, no permitiéndole estar y pasar su vida juntos. Fue una relación platónica entre Radha y Govinda. Em, capaz, bueno, entonces, Krishna, por otra parte, seguramente después de haber aprendido el extremo solar como Rama, se fue a la parte lunar. Krishna, que su nombre hace referencia a negrito, negro, el aspecto lunar está relacionado a la noche y demás. Vemos, pues, esto ya lo mencioné en esa clase, cómo tiene episodios en el que, por ejemplo, está con las gopis en Brindavan y está tocando la flauta y están las gopis que están todavía sentían vergüenza. Entonces Krishna, para ayudarlas a que dejen de sentir vergüenza, les roba la ropa y las gopis estaban con vergüenza y Govinda empieza a tocar su flauta y las gopis salen desnudas del lago, del río. Entonces como que eso es mucho más una energía lunar. Entonces un perfecto maestro equilibrado en el polo derecho, en el polo izquierdo, energía lunar, energía solar, femenino, masculino, femenino, es una persona que es perfectamente disciplinada cuando lo tiene que hacer, muy adherente a la verdad, sumamente correcta, pero al mismo tiempo perfectamente equilibrado en el polo negativo femenino lunar. Es una persona sumamente liberal, sumamente abierta a diferentes tipos de opiniones, no controlador en lo más mínimo, más bien empoderando la libertad en todas las personas. Entonces, así se vería idealmente una persona iluminada en el sexto plano, en ambos polos. Entonces ya a partir obviamente del séptimo y el octavo chakra, y esa persona ya ha trascendido, ya está perfectamente equilibrado en estos dos planos. Ah, pero ahí ojo, y ahí también lo mencioné en alguna de las charlas del Vijnana. Así como cuando se abre el Granti de Vishnu para el cuarto y el quinto chakra, cuando se abre el Granti de Shiva, se desbloquean el sexto y el séptimo. No sé cómo será mucho con el octavo. Entonces, hay aspirantes espirituales que por su naturaleza personal en vez de trabajar en el sexto chakra, se van directamente al séptimo chakra, como lo hizo, por ejemplo, Totapuri, el gurú de Advaita y yoga de Sri Ramakrishna. Entonces a Totapuri no le interesaba en lo más mínimo la práctica devocional, no le interesaba tener visiones de dioses, de diosas, hermosas experiencias divinas. Todo eso lo rechazaba como maya y solamente se enfocaba en intentar estar completamente sumergido en Brahman, en Nirvikalpa Samadhi. Entonces, esa es otra, como les digo, yo resueno mucho más con la parte capaz devocional, resueno mucho más con el sexto chakra que con el séptimo chakra en esta etapa de mi vida, no sé cómo será cuando sea mayor, pero les comento que si capaz algunos de ustedes no resuenan tanto, no les interesa tener visiones divinas, tener la dicha de poder hablar o escuchar a Dios en alguna forma en específico, tener experiencias hermosas que cambian la vida, y más bien quieren estar sumergidos en Nirvikalpa Samadhi como por mucho tiempo lo quiso hacer Swami Vivekananda y demás, se pueden ir directo al séptimo chakra. Y para que les explique cómo se puede hacer para llegar directamente al séptimo chakra Nirvikalpa Samadhi, ahora les voy a comentar cómo se hace para, dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra vida, qué tendríamos que hacer con respecto a esta energía divina interna que mora en nosotros. Primero, lo más importante que les tendría que decir es que el Kundalini Shakti no es una cosa, no es una cosa como que, como que tratarla como una cosa, es inteligencia, es energía divina interna, es la mismísima divina madre del universo en su aspecto microcósmico que mora en el cuerpo físico de todos los seres vivientes, del cuerpo sutil, no físico, sutil. Entonces, tendremos que ser muy honestos con nosotros mismos para reconocer qué es lo que estamos buscando en nuestra vida. Si, por ejemplo, lo que nosotros estamos buscando es ser sumamente exitosos en el mundo, tener mucho poder, mucho dinero, mucha fama, que está perfecto, eso quiere decir que queremos morar en el tercer chakra, en el chakra solar, en el chakra del plexo solar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos conviene? Ahorrar la energía del primero y el segundo chakra y evitar, por ejemplo, tener como que muchos orgasmos, gastar mucha esa energía en ese segundo plano y trabajarla. Y van a ver, si algunos de ustedes deciden hacer caso a este tipo de consejo,
no busquen tener muchas relaciones sexuales, no busquen tener para nada masturbación ni cosas por el estilo, van a tener mucho más energía, se van a sentir mucho mejor, van a tener energía suficiente para ir más al gimnasio, para estudiar más sobre negocios, inversiones, van a poder tener mucha más creatividad. El tema de la creatividad también viene del segundo chakra, de cierta manera. Entonces, van a tener más ideas para emprendimiento, van a poder tener mayor carisma, van a poder tal vez atraer a más, tal vez socios inversionistas, porque todo este tema de la energía divina interna se relaciona perfectamente con lo aparentemente externo, si hacemos referencia al cuerpo. Es decir, nosotros experimentamos externamente tal cual lo que nosotros tenemos internamente. Si queremos que nuestra realidad externa mejore, tenemos que trabajar en nuestra realidad interna, con meditación, con un poco más de ahorro, energía sexual, trabajo, meditación, lo que sea que resuene con nosotros, van a ver cómo externamente nuestra vida externa va a ir cambiando. Es inevitable, es un tema frecuencial. Nikola Tesla famosamente decía, si quieren entender el universo, tienen que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla, después de encontrarse y conocer a Swami Vivekananda, decidió volverse célibe. Entonces, son palabras muy importantes estas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Esa energía, ese chakra, segundo chakra, lo que se busca hacer es, de cierta manera, como si fuera una manguera, cortar el agua para que ya no salga tanta esa energía divina por ese segundo plano y canalizarla al chakra superior, al de arriba, al tercer chakra. Entonces, lo mismo, si queremos experimentar la presencia y la devoción de Dios y poder capaz tener su visión y sentir la dicha de poder cantarle, nos conviene de cierta manera canalizar esa energía para el cuarto chakra. Porque ¿qué es lo que pasa en el tercer chakra? Trabajar mucho en los negocios, emprendimientos, ir al gimnasio, hacer CrossFit, gasta un montón de energía física, especialmente si lo hacemos con mucha intensidad. Va a llegar la noche, no vamos a sentir motivación de querer meditar o hacer algo por el estilo. Y no tiene nada de malo si es que nuestro objetivo está exclusivamente en el tercer chakra, perfecto. Pero si de cierta manera también tenemos objetivos en chakras superiores, nos conviene no gastar tanta energía en ese tercer plano, trabajar lo suficiente en ese tercer plano y ahorrar un poco más y subir a planos superiores. Muy bien. Entonces, otro ejemplo, para ya esto ya es más que nada aspirantes muy, muy, muy avanzados, por ejemplo, que quieran empezar a tener cierto tipo de experiencias y desbloquear cierto tipo de objetivos, como graduarse perfectamente en el sexto chakra, idealmente soñar con llegar a Nirvikalpa Samadhi, que eso es sumamente avanzado. Por ejemplo, muchos aspirantes espirituales en diferentes tradiciones hacen la práctica de mauna, del silencio, hacen votos de silencio. Entonces, así como un brahmachari, un novicio célibe o una novicia célibe, bloquean de cierta manera el segundo chakra para que no se gaste energía, de la misma manera se hace en el quinto chakra. De cierta manera se lo bloquea. ¿Para qué? Para que el Kundalini Shakti pueda subir con mayor facilidad a los planos superiores. Entonces, esa es una excelente práctica para los Vigyanis. El silencio, excelente práctica para los Vigyanis. Esto es más fácil para una monja o un monje porque se pueden dar ciertamente un poco el lujo más que una persona de familia que capaz tiene hijos o pareja, porque no va a estar en silencio un mes, 2 meses si es que tiene hijos o pareja, ¿no? Pero bueno, y por último, ya para Nirvikalpa Samadhi, ¿qué es lo que pasa? El primer, o es el segundo sutra, el segundo, no es versículo, el segundo, bueno, se me fue, el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que dice ahí? El yoga se obtiene con la cesación completa de las fluctuaciones mentales, de las ondas mentales, de los pensamientos. Entonces, así como se bloquea el segundo chakra, así como se bloquea el quinto chakra, para Nirvikalpa Samadhi se busca bloquear el sexto chakra. Es decir, que la energía no vaya al pensamiento. Entonces se busca en una meditación muy profunda ahorrar mucha energía y que esa energía vaya con muchísima concentración al séptimo chakra y que no sea gastada al pensar, porque incluso cuando pensamos estamos gastando energía divina, Kundalini Shakti. Me imagino que ustedes alguna vez estaban pensando mucho en algo y capaz se han cansado un poco. Claro que si los pensamientos igual producen calor, energía. Entonces,
Ahí está, ahí se los dejo. Depende de lo que tengamos objetivo en vida, sea que queramos desarrollar más devoción, un detalle más ahí. No porque digamos que se abre, podemos empezar a sentirnos atraídos por el camino espiritual. Eso quiere decir que el Brahma Granthi se está abriendo y estamos empezando a morar. Si estamos escuchando este tipo de charlas, no solamente conmigo, sino por su cuenta o libros espirituales o lo que sea, tengan por seguro que ya están entrando o ya han entrado en el Vishnu Granthi. No porque quinto sea superior por numéricamente que cuarto sea que va a ser que sea superior, para nada. Si una persona quiere seguir avanzando y logra tener éxito en el quinto chakra, inevitablemente va a tener que bajar al cuarto chakra. De la misma con el séptimo. Incluso en el séptimo, si hay en Nirvikalpa Samadhi, y para un aspirante espiritual, de cierta manera, en mi opinión personal, igual si quiere disfrutar la genuina y verdadera dicha devocional de comulgar directamente con Dios, también tiene que ir al sexto chakra. Entonces, si ustedes resuenan más con la parte filosófica del conocimiento, se pueden enfocar más en el quinto, sino en el cuarto y lo que yo recomiendo principalmente, equilibrar ambos. Entonces, lo que les digo, dependiendo del objetivo que ustedes tengan en su vida, sean honestos con ustedes mismos y como saben, cuentan conmigo, me pueden preguntar en privado, en el grupo de WhatsApp, en los comentarios de YouTube, yo voy a hacer lo mejor posible para responder, para que reconociendo qué es lo que están buscando en su vida, puedan tomar las mejores decisiones con respecto a la energía divina interna y de esa manera dirigir a que puedan literalmente hacer que sus sueños se hagan realidad más rápidamente. En vez de que les tome 3 vidas en lograr ese objetivo, en esta misma vida, teniendo conocimiento de cómo se trabaja con esa energía divina interna, que es sagrada, que es la divina madre que mora dentro de nosotros, podemos lograrlo por su gracia divina en esta misma vida. Eso va también para poder iluminarnos, para poder encontrar a Dios en esta misma vida. Claro que sí lo podemos hacer. Muy bien, con eso estoy satisfecho. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradar Arpanamastu Jaima.